Hola, buenas noches. Hoy les quería compartir un poco de lo que Dios me hablaba, lo que Dios me decía que diga hace ya un tiempo. Y bueno, lo que quería hablarles hoy es algo que está en 1 Corintios 10. Comenzaré leyendo. Dice: no quiero que desconozcan, hermanos, que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube y que todos atravesaron el mar. Bueno, en primer lugar, ¿a qué antepasado se refiere? Bueno, a Israel, cuando salió de Egipto, lo que está en Éxodo. Bueno, ellos estaban debajo de la nube. ¿Qué nube? Dios los guiaba con una nube de día y con una columna de fuego de noche. Bueno, y que todos atravesaron el mar. Atravesaron el mar cuando el mar se abrió en dos. Lo pasaron en seco con Moisés. Bueno, dice: todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés. ¿A unirse en qué? A Moisés. En fe, porque al principio el pueblo no creía. Luego de ver todas las señales que Dios hizo en Egipto, luego de ver que los liberó, que los guía de día, que los guía de noche, dice: ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés. Unirse en fe. Siguiendo, dice: todos también comieron el mismo alimento espiritual y tomaron la misma bebida espiritual, el maná y la roca que daba agua. El maná era un alimento que caía del cielo. Y la roca que era agua, Pablo lo interpreta como Cristo, dice: pues bebieron de la roca espiritual que los acompañaba y la roca era Cristo. Bebieron agua. Hay una cuestión aquí, que es que aparece un sin embargo y dice: la mayoría de ellos no agradaron a Dios y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Esto aplicado a la actualidad, puede que muchos estemos bautizados, que muchos tengamos la misma fe en Dios, que muchos comamos el mismo alimento espiritual y tomemos la misma bebida espiritual, pero puede que no estemos agradando a Dios, como ocurrió con ellos. ¿Por qué ellos no agradaron a Dios? Porque ellos no cambiaron su forma de pensar y siguieron con actitudes malas durante el trayecto del desierto. Ahora lo que sigue se verá esto. Lo primero que quería decir es que la primera verdad es que todos podemos estar unidos en fe, todos podemos beber y comer el mismo alimento espiritual. Pero si no agradamos a Dios, si no cambiamos nuestra mente, nuestra actitud y nuestras acciones, de nada sirve. Siguiendo, segundo punto, es que dice: todo eso sucedió para servirnos de ejemplo. ¿Qué todo eso? Podemos englobar todo lo anterior en la palabra desierto. Todo eso sucedió para servirnos de ejemplo a fin de que no nos apasionemos por lo malo como lo hicieron ellos. ¿Qué hicieron ellos? Bueno, ahora Pablo nos dice una serie de cosas que no debemos hacer. No sean idólatras como lo fueron algunos de ellos. Según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber y se entregó al desenfreno. Esto ocurre en Éxodo 32, del 1 al 7, cuando Moisés sube al Sinaí, al monte Sinaí, a hablar con Dios. Cuando baja, ve que el pueblo había pedido a Aarón que les haga un becerro de oro para adorar, para decir que ese ídolo era su Dios. Dice: luego de que ocurre eso, Dios se enoja y mueren 3.000 personas. Continuando, dice: no cometamos inmoralidad sexual como algunos lo hicieron, por lo que en un solo día perecieron 23.000. ¿Cuándo el pueblo cometió inmoralidad sexual? Bueno, eso lo vemos en Números 25 del 1 al 18. También cuando estaban en el desierto. Dice que acampaban en Sitín y se prostituyeron como hábitats y ofrecían sacrificios a sus dioses. O sea, hicieron dos cosas malas. Primero, que estuvieron con personas de otros pueblos y se prostituyeron. Segundo, que adoraron a los dioses de esos otros pueblos. Según Números 25 nos dice que murieron 24.000 personas a causa de este pecado. Siguiendo, lo tercero que aparece es: tampoco pongamos a prueba al Señor como lo hicieron algunos y murieron víctimas de la serpiente. Ellos pusieron a prueba a Dios al cuestionar a Moisés y a Dios mismo. Dice: ¿para qué nos trajeron ustedes de Egipto a morir en este desierto?
Ellos ponían a prueba a Dios al decir que Dios no los podía llevar a un lugar mejor, que Dios los iba a dejar ahí en el desierto. También se quejaban del alimento, dice que están hartos de la pésima comida. Dios les había dado pan del cielo, Dios les había dado codornices, Dios les había dado agua de una roca. No es que no tenían nada en el desierto, pero se quejaban, querían otras cosas. Leyendo dice que querían pescado, melón, pepino, cebolla, ajo, una serie de cosas más. Bueno, al seguir aparece otro pecado, que es la murmuración en contra de Dios. Dice, ni murmuren contra Dios como lo hicieron algunos y sucumbieron en manos del ángel destructor. Pregunta, ¿quién es el ángel destructor? Bueno, según Éxodo 11, de 4 y 5 nos dice, Moisés anunció así dice el Señor, hacia la medianoche pasaré por todo Egipto y todo primogénito egipcio morirá. Esto es la 10ª plaga, si no me equivoco, que pasa por Egipto y mata a los primogénitos egipcios. Dice, en este versículo Dios da a entender que Él es el ángel destructor. Bueno, si hablamos de murmurar contra Dios, en Números 11, del 1 al 6, ellos murmuran y se quejan por el maná. Luego en Números 11, 31 al 34, Dios le da codornices, que hacen ellos las acumulan como glotones. Y Dios se enoja y los hiere de mortandad, dicen. Si vamos a Números 14, 1 al 38, cuando se lee el informe de los 12 que fueron a ver la tierra prometida, 10 dicen que no van a poder conquistar, 2 dicen que sí se puede conquistar. ¿Qué hacen esos 10? Querían elegir a alguien para volverse a Egipto, no querían saber nomás nada. Dicen, no vamos a morir acá en el desierto por espada, nos volvemos, elegimos a alguien y nos volvemos todos. Y aparte de eso querían apedrear a Moisés y a los demás. Dios cada vez envía una plaga y esos 10 se mueren. Siguiendo en Números 16, 41 al 50, el Señor consume en fuego a personas que murmuraron contra Aarón y contra Moisés. Consumió 14.700 personas. Anteriormente había consumido 250. Anteriormente la tierra se abrió y se tragó una familia por murmuración. Por eso Pablo nos dice, y murmuran contra Dios como lo hicieron algunos y sucumbieron a manos del ángel destructor. Bueno, luego al ver estas cosas uno diría, yo no soy idólatra, yo no soy inmoral, yo no pongo a prueba a Dios y yo no murmuro en contra de Dios. Ahora yo te haré esta pregunta, ¿qué crees que es idolatría? Si piensas que idolatría solo es arrodillarse delante de una estatua, está mal, pues la idolatría se puede dar de otras maneras. Dios por medio de la palabra nos muestra que muchas veces nosotros mismos nos formamos ídolos. Ejemplo puede ser, en Isaías 31:3 se habla de que ellos ponían la confianza en Egipto, que Egipto los podía librar de los otros pueblos. Ellos ponían la confianza en otros, estaban haciendo de otro pueblo su ídolo. En nuestro caso podemos hacer de otra persona nuestro ídolo. En Habacuc 1:11 se habla de que ellos hacían de sus fuerzas un ídolo. Ese era su pecado. Podemos estar haciendo nuestras propias fuerzas un ídolo. Si vemos en Lucas 16:13 se habla de las riquezas, de servir a las riquezas. O sea, se puede hacer de las riquezas un Dios también. Si leemos 1 Corintios 1, 2 al 13, se habla de que algunos seguían a Pablo, otros a Apolos, otros a Cefas, otros a Cristo. Se peleaban entre a quién seguían. Puedes estar haciendo de tu líder de iglesia un ídolo. Si seguimos 1 Corintios 7, 32 al 35, nos habla de los esposos, de darle mucha importancia a los esposos y menos importancia a Dios. Estás haciendo de tu esposo tu ídolo. Si vemos 1 Corintios 9:25, se habla de los deportes. Por tanto, también puedes hacer de los deportes un ídolo.
Puedes vivir para eso, estás haciendo un ídolo de eso. Ahora pregúntate si tenés algún ídolo. Luego, para seguir, ¿eres inmoral? Puedes decir, no engaño a mi esposa, o no estoy casado. Ahora te pregunto, ¿lo eres con el pensamiento? Mateo 5:27-28 dice, ustedes han oído que se dijo, no cometas adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia ya cometió adulterio con ella en el corazón. Ahora piensa esto trasladado a la actualidad. Adulterio en el corazón. ¿A quién agregás a Facebook, a Instagram, a Twitter? ¿Y por qué elegís agregarlo o seguirlo? Sería la pregunta. Segundo, ¿qué películas y series mirás? ¿Por qué las eliges? Tercero, ¿qué clase de videos e imágenes buscas en Google? Pensar. En tercer lugar, ¿has puesto a prueba a Dios? ¿Has cuestionado lo que ocurre contigo y tu familia? ¿Le has pedido que haga algo para poder comenzar a creer? ¿Le has pedido señales, sanidad, provisión, protección? ¿Le has dicho, si me das eso, yo creo en vos? Estás poniendo a prueba a Dios. Ni Jesús puso a prueba a Dios. En cuarto lugar, ¿has murmurado en contra de Dios? Sería la pregunta. Ahora te pregunto, ¿has murmurado en contra de la iglesia? Porque ahí el pueblo de Israel murmuraba contra de Dios y en contra de Moisés. ¿Crees que actuarías mejor que Dios en medio de esta pandemia? Si crees eso, si murmuras eso, estás cometiendo este pecado. Para seguir la lección al ver estos 4 puntos, es esto como idolatría, inmoralidad, murmurar, poner a prueba. La verdad aquí es que no debemos apasionarnos por lo malo. Esta es una advertencia para el fin de los tiempos. Esto lo dice el versículo 11, para servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra, pues nos ha llegado el fin de los tiempos. Por tanto, si alguien está firme, tenga cuidado de no caer, nos dice la palabra. Ahora la pregunta es, ¿cómo puedes caer? Uno puede caer cuando falla en una prueba, uno puede caer cuando es tentado. 2 maneras de caer, pensaba yo. Al ver esto del desierto que englobamos en esa palabra, Deuteronomio 8:2 nos dice, recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino en el desierto, te humilló y te puso a prueba, para conocer lo que había en tu corazón y si cumplirías o no sus mandamientos. Ahora te pregunto, ¿cuán firme estás? ¿Y estás teniendo cuidado de no caer? En el versículo 13 se nos dice, ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común del género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden aguantar. Muchas veces este versículo, la palabra tentación se traduce como prueba. Yo lo pensaba así. De acuerdo al contexto vimos un montón de formas de que fueron tentados y cómo cayeron. Por ello habría que ver si es bueno interpretarlo como prueba, que Dios no te da pruebas que no puedas aguantar. Pero englobándolo mejor y viendo este versículo de Deuteronomio, se dice que lo del desierto fue una prueba y que hubo dentro de la prueba tentaciones. Por ello es que como que hubieron tentaciones y cuando Dios les dio alimento, ellos querían otra clase de alimento. Cuando Dios les dio bebida, ellos querían otra clase de bebida. Cuando tenían que formar familia, ellos querían otra clase de familia con gente de otro pueblo. Cuando veían señales de un Dios invisible, ellos querían un Dios visible, un ídolo. Ellos eran tentados, nunca los conformaba lo que Dios les quería dar. ¿Qué es una prueba? Una prueba es algo que ocurre en tu vida. Puede ser el desempleo, la enfermedad, el fallecimiento de alguien, que te hayan robado, la misma pandemia. Y dentro de la prueba lo que he visto
Y lo que he entendido ahora es que hay tentaciones. Dentro de la prueba hay tentaciones. La tentación es a dejar la ayuda de Dios, alejarte de Dios. Por eso la tercera verdad es que dentro de las pruebas habrán tentaciones. Para ir terminando, nos habla de tres cosas muy importantes el versículo 13. Primero, que todo el género humano sufre tentaciones. Segundo, Dios no permite que seamos tentados más allá de lo que podamos aguantar. Dios no nos tienta. Según Santiago capítulo 1, dice que nuestros propios deseos, nuestra concupiscencia nos tienta. Según los evangelios, Jesús es tentado y el que lo somete a tentación es el diablo. El diablo es el que te pone el plato de comida para que vos vayas y comas de la tentación. Podríamos decir, el que tienta tu naturaleza, tus deseos. Tercero, que Dios en el momento de la tentación nos da una salida. Ahora la pregunta es, cuando llega la tentación, ¿estamos atentos a ver esa salida? Por ello, ver que la primera lección es que más allá de compartir la misma fe, de consumir el mismo alimento, debiéramos agradar a Dios con nuestra forma de pensar y de vivir. Segundo, no debemos apasionarnos por lo malo, ya sea con la idolatría, con la inmoralidad, con el poner a prueba a Dios, con la murmuración, sino hacer caso a estas advertencias. El versículo 11 dice, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Siguiendo la tercera lección es que dentro de las pruebas, como fue esta prueba en el desierto, van a haber tentaciones que nos van a querer alejar de Dios. Dios nos puede dar, Dios nunca les hizo faltar alimentos, pero no era, ellos querían otros alimentos. Dios nunca les hizo faltar bebida, pero ellos querían otra bebida. En medio de la prueba tuvieron tentaciones. Y cuarto, no estás solo. Si caíste, pedí perdón y Dios es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Aparte, tener presente que para la próxima tentación, esta no te supera. Si buscas la salida que Dios te da, es la única forma de vencer la tentación. Si leemos el versículo 14, dice, por tanto, mis queridos hermanos, huyan de la idolatría. La salida está en huir. Ahora habría que ver cómo huís. Bueno, Dios te va a mostrar cómo.